era necesario suspender el servicio, ¿verdad? Honra y gloria sea para nuestro Dios, hermano. ¿Ah? Bueno, un fuerte voto de aplauso para nuestro Dios. Gloria a Dios. Él es bueno, ¿ah? Bien abrigaditos estamos en su presencia. Aleluya. ¿Ah? Saludos cordiales a nuestros hermanos, amigos que nos siguen por las redes sociales y por supuesto a los otros ministerios también abiertos en esta hora, donde quiera que estén, donde quiera que hayan abierto sus puertas para honrar, alabar y aprender de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hay algunas, la Biblia sigue siendo una fuente inagotable, hermanos míos, de enseñanza, de rotura de paradigmas, y lo importante, hermanos míos, es que además de alimentarnos espiritualmente, además de fortalecer nuestra fe, siempre tenemos que poner en práctica, amén, lo aprendido. ¿Cuántos decimos amén? Ahí está la victoria, hermano. Ahí está nuestra identidad cristiana. Si ponemos en práctica lo que aprendemos. Pero a veces nos cuesta. Tenemos muchos moldes, ya. ¿Ah? Ya venimos como, ya nos han formado. Nuestra iglesia misma sufre. ¿Ah? Viniendo de una tradición que observa el sábado, que observa el sábado. Algunos todavía nos sentimos más a gusto llegando los sábados y muy poco los domingos. Es un molde, ¿no? Un paradigma, muchas veces que se tiene que romper. ¿En el nombre de quién, hermanos? En el nombre de Jesús. Amén. Entonces yo quiero que abra su Biblia, hermanos, en esta hermosa mañana, en el libro de Hechos, el capítulo 10. Seguimos estudiando, hermanos, el poder del Espíritu Santo, hermano. ¿Ah? La obra del Espíritu Santo también tiene que ver con romper moldes, esquemas de pensamiento, prejuicios, ¿ah? Para darnos la libertad con que Cristo quiere que vivamos y quiere que le sirvamos. ¿Cuánto lo alabamos? ¿Se siente usted libre de servirle a Dios? ¿Se siente usted libre de vivir en Cristo? Aleluya, pero quizás también haya moldes que romper, porque Pedro y los apóstoles habían recibido el Espíritu Santo. ¿Cuánto lo creen? ¿Verdad? Hechos capítulo 10. Pedro y los demás apóstoles habían recibido el derramamiento del Espíritu Santo. Aleluya, gloria a Dios, pero todavía tenían moldes que romper. ¿Cuánto lo alabamos? Y nosotros somos creyentes del siglo XXI. Aleluya. Nosotros somos creyentes del siglo XXI. Somos cristianos, miembros bautizados, miembros aceptados por profesión de fe. Aquí en la iglesia cristiana, discípulos de Cristo Getsemaní. Amén. Sin embargo, también hemos recibido la llenura, el bautismo del Espíritu Santo, pero aún así todavía tenemos moldes que romper. Todavía tenemos prejuicios que vienen de nuestra formación religiosa, de la familia, de los abuelos, tatarabuelos, o donde nos formaron en nuestra infancia. ¿Ah? Sí, tenemos moldes y tenemos prejuicios y tenemos miedo, o creemos que vivimos de verdad en esa libertad a la que Cristo nos ha llamado. Entonces la experiencia de Hechos nos ayuda a entender, hermanos míos, que en el poder del Espíritu podemos romper moldes de pensamiento, estructuras de pensamiento, marcos de pensamiento que nos aíslan, que nos vuelven sectarios, que no nos ayudan ni permiten vivir a plenitud la libertad de Cristo y un servicio amplio, un servicio de acuerdo a la voluntad del Señor. Ya lo tenemos, querido Fernando, Hechos capítulo 10. Amén. Vamos a usar, ¿verdad?, la nueva versión internacional. Este es un capítulo largo, hermanos. Hay mucho que hablar de Hechos 10. ¿Estamos de acuerdo si nos vamos a las 2 de la tarde, no? Too much. No, ¿verdad? Ay, ay, ay. Hermanos, pero así es la palabra del Señor, hermanos. Siempre tiene muchas cosas que enseñar. Muchas cosas que enseñarnos.
Vamos a leer rápidamente este capítulo. Amén. Y para tener un poquito el marco general. Gloria a Dios. Y yo sé que el Señor le va a hablar. Amén. ¿Cuántos creen que el Señor habla? Amén. ¿Cuántos creen que el Espíritu de Dios ilumina? Amén, amén. Por eso estamos aquí, ¿verdad? Porque creemos y tenemos fe en eso. Muy bien, vivía en Cesarea un centurión llamado ¿cómo? Cornelio, del regimiento conocido como el Italiano. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. No era judío, ¿ah? Realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una, ojo con eso, visión. El pueblo de Dios siempre tiene visión, hermanos. ¿Ah? Vio claramente a un ángel de Dios que se le acercaba y le decía: Cornelio. ¿Qué quieres, Señor?, le preguntó Cornelio, mirándolo fijamente y con mucho miedo. Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda. Beneficencia, como una ofrenda, le contestó el ángel. Envía de inmediato a algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón apodado Pedro. Él se hospeda con Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Después de que se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a 2 de sus siervos y un soldado devoto a los que le servían regularmente. Les explicó todo lo que había sucedido y los envió a Jope. Ahora miren, ¿quién tuvo una visión? Cornelio. ¿Era judío? No era judío. ¿Ah? ¿Qué dice el 9? Al día siguiente, mientras ellos iban de camino, se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era casi el mediodía. Tuvo hambre y quiso algo de comer. Mientras se le preparaban, le sobrevino un éxtasis. ¿Ah? Una visión también, ¿no? Vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que suspendida por las 4 puntas descendía hacia la tierra. En ella había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. Levántate, Pedro, mata y come, le dijo una voz. ¿Pedro obedeció? ¿Obedeció? ¿Qué dijo Pedro? De ninguna manera, Señor, replicó Pedro. Jamás he comido nada impuro e inmundo. ¿Qué era Pedro? Era de origen judío, pero ya era cristiano. Aleluya, ya era cristiano. ¿Cuánto decimos amén? ¿Ya había recibido el bautismo del Espíritu Santo? Sí, claro. Pero tenía sus costumbres, tenía su creencia, tenía sus convicciones. ¿Lo alabamos? Como todos nosotros también. No hemos llegado a iglesia cristiana, discípulos de Cristo Getsemaní, en el vacío. ¿Ah? Hemos venido con raíces ya de fe. ¿Lo alabamos? Por segunda vez le insistió la voz: lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Oiga, ojo con esto. Ese es el tercer punto del tema esta mañana. Enseguida lo desmenuzaremos un poquito. Lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. ¿Esto sucedió cuánto? 3 veces. ¿Qué pedagogía del Señor? ¿Ah? 3 veces. ¿No entiendes? Toma otra. ¿No entiendes? Toma otra. ¿No entiendes? Toma otra. No te entra. Toma otra. 3 veces. Aleluya. Tremendo pedagogo el Señor. Cuando no entra a la clase, cuando alguien no quiere entender, hay que repetirle. ¿Sí o no? Hermano Fernando, hermano Edgar Sosa. ¿Sí o no? 3 veces se repitió el asunto. ¿Ah? Ahora, 17, Pedro no tenía que explicarse cuál podría ser el significado de la visión. Ojo, un no judío con visión, un judío cristiano con visión. Dios es un hombre de... Dios es un Dios de visiones. Amén. Ahora, mientras tanto, los hombres enviados por Cornelio, que estaban preguntando por la casa de Simón, se presentaron a la puerta, llamando, averiguando, y si allí se hospedaba Simón apodado Pedro. Mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión, el Espíritu le dijo: mira, Simón, 3 hombres te buscan, date prisa, baja, y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado.
Pedro bajó y les dijo a los hombres: aquí estoy, yo soy el que ustedes buscan. ¿Qué asunto los ha traído por acá? Ellos le contestaron: venimos de parte del centurión Cornelio, un hombre justo y temeroso de Dios, respetado por todo el pueblo judío. Un ángel de Dios le dio instrucciones de invitarlo a usted a su casa para escuchar lo que usted tiene que decirle. Entonces Pedro los invitó a pasar y aleluya, Pedro en casa de Cornelio. Al día siguiente, Pedro se fue con ellos, acompañado de algunos creyentes de Jope. Un día después llegó a Cesarea. Cornelio estaba esperándolo con los parientes y amigos íntimos que había reunido. Al llegar Pedro a la casa, Cornelio salió a recibirlo y, postrándose delante de él, le rindió homenaje. Pero Pedro hizo que se levantara y le dijo: ponte de pie, que solo soy un hombre como tú. Pedro entró en la casa conversando con él y encontró a muchos reunidos. Entonces les habló así: ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío, ojo con eso, nuestra ley prohíbe, la Torá, la ley, prohíbe que un judío se junte ¿con quién? Con un extranjero o lo visite. Ojo con ese tipo de religión. Ojo con ese tipo de religión que prohíbe que se junte con el extranjero o lo visite. Pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Ojo, otra vez esa expresión aparece ahí por segunda vez. Por eso cuando mandaron por mí vine sin poner ninguna objeción. Ahora permítame preguntarles: ¿para qué me hicieron venir? Cornelio contestó: hace 4 días a esta misma hora, a las 3 de la tarde, estaba yo en casa orando. De repente apareció delante de mí un hombre vestido con ropa brillante. Me dijo: Cornelio, Dios ha oído tu oración y se ha acordado de tus obras de beneficencia. Por lo tanto, envía a alguien a Jope para hacer venir a Simón, apodado Pedro, que se hospeda en casa de Simón el curtidor, junto al mar. Así que inmediatamente mandé a llamarte y tú has tenido la bondad de venir. Ahora estamos todos aquí en la presencia de Dios para escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado que nos digas. Ojo con el mensaje poderoso de Pedro. Pedro tomó la palabra y dijo: ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos. Ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas. Por tercera vez este concepto, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Dios envió su mensaje al pueblo de Israel anunciando las buenas nuevas de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes conocen este mensaje que se difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero ¿a quién? ¿A quién? A Jesús de Nazaret. Cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos, y en Jerusalén lo mataron colgándolo de un madero. Pero Dios lo resucitó al tercer día y dispuso que se apareciera, no a todo el pueblo, sino a nosotros, testigos previamente escogidos por Dios, que comimos y bebimos con él después de su resurrección. Él nos mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. De él dan testimonio todos los profetas, que todo el que cree en él recibe por medio de su nombre, ¿qué? El perdón de los pecados. Qué tremendo sermón, ¿eh? Ya no necesito predicar, aquí quiero parar ya. Y oramos y nos vamos. Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Hermanos, por tercera vez este concepto. ¿Ah? El Espíritu Santo descendió sobre ¿quiénes? Todos los que escuchaban el mensaje. Los defensores de la circuncisión que había llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera ¿qué? Derramado también sobre los no judíos, sobre los gentiles, pues oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro respondió: ¿acaso puede alguien negar
el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, lo mismo que nosotros. Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos algunos días. Toda la historia, hermanos. Ya tenemos el marco de la historia en nuestra mente. Hay mucho que decir de esto. Sin embargo, solamente 3 puntitos y nos vamos. 3 puntitos y nos vamos. Hermanos, la iglesia tiene que ser un pueblo de visión. Y toda visión viene del Dios en quien creemos. Tu vida, mi vida, tiene que ser siempre de visión. Sabemos que Jesucristo nos dijo que no nos preocupemos del mañana. Amén. Que echáramos todos nuestros afanes. Pero eso no elimina que nosotros tenemos que desenvolvernos en un propósito, en objetivos que por supuesto llegan de tener una visión de trabajo, de desempeño, de acción. ¿Cuál es tu visión como persona? ¿Cuál es tu visión como familia? ¿Cuál es la visión de Iglesia Cristiana Getsemaní? ¿Ah? ¿Cuál es nuestra visión como iglesia? ¿Ah? Dios revela su visión, hermanos. Y esta iglesia debe marchar con una visión. Siempre. Anhelemos ser siempre dirigidos por Dios. Para no marchar como un barco sin rumbo y a la deriva. Tenemos que tener un puerto. Y Dios tenía un objetivo. Dios tenía una visión. La visión era que el Evangelio y las buenas nuevas de Jesucristo abarque de manera universal a todos los seres humanos, rompiendo fronteras de nacionalidad, rompiendo fronteras de lenguaje, rompiendo todo marco de pensamiento y marco filosófico. Las buenas nuevas de salvación tenían que ser escuchadas y tenían que alcanzar, hermanos, de manera universal a todos los seres humanos. ¿Cuántos alabamos el hermoso plan de salvación del Señor? Que no se restringe a una nación, que no se restringe a un pueblo, que no se restringe, ojo, tan solo a una religión. Aquí utiliza un no judío y un judío cristiano, un judío cristiano. Hermanos míos, Dios es un Dios de visión y también le quiere dar a esta iglesia una visión. ¿Estarán haciendo la visión de nuestra iglesia para su servicio a Dios? Gloria a Dios. Si tenemos una visión como iglesia sobre nuestro ministerio aquí en esta ciudad de Valdosta y en el sur de Georgia. Amén. Ahora, el otro punto aquí es algo que concierne todavía a muchos cristianos que ven en el Antiguo Testamento reglas, ¿no?, para la vida cotidiana, y tiene que ver con el asunto de los alimentos. Amén. ¿Qué cosa había en la cesta, hermano Ismael, ahí en esa visión de Pedro? ¿Qué es lo que había? ¿Qué tipo de animal? Reptiles, cuadrúpedos de toda clase. ¿Cómo conocía, hermano Román, los judíos? ¿Cómo conocían esos animales? ¿Qué nombre, qué adjetivo calificativo le ponían a esos animales? ¿Ah? Inmundos, impuros. ¿Qué dice Levítico 11? Ahora su Biblia en Levítico 11, pues vamos a volver a Hechos. ¿Ah? Levítico 11, a ver.
Pedro tenía razón, había sido formado allí, había sido criado allí y practicado todas esas leyes. Y la Biblia no miente, amén, amén, hermanos. La Biblia no miente. Si usted encontró Levítico 11, ahí estaba. Y el Señor les ordenó a Moisés y a Aarón que les dijeran a los israelitas: de todas las bestias que hay en la tierra firme, estos son los animales que ustedes podrán comer. Los rumiantes que tienen la pezuña partida en dos. ¿Cuáles son esos? Rumiantes que tienen la pezuña partida. La vaca, el carnero. El marrano no tiene la pezuña partida, ¿no? Ni rumia, ¿no? ¿Ya se ve el origen entonces? ¿Por qué no comen marrano los judíos y algunas denominaciones cristianas? Los rumiantes que tienen la pezuña partida en dos, hay sin embargo rumiantes que no tienen la pezuña partida, esos animales no podrán comer los siguientes. Ojo, ahí está. El camello, porque es rumiante pero tiene la pezuña partida, este animal será impuro para ustedes. El conejo, porque es rumiante pero no tiene la pezuña partida, este animal será impuro para ustedes. La liebre, porque es rumiante pero tiene la pezuña partida, este animal será impuro para ustedes. El cerdo, porque tiene la pezuña partida en dos pero no es rumiante, este animal será impuro para ustedes. No comerán la carne ni tocarán el cadáver de los animales. Ustedes los considerarán animales impuros. De los animales que hay en las aguas, es decir, en los mares y en los ríos, ustedes podrán comer lo que tengan aletas y escamas. En cambio, considerarán inmundos a todos los animales de los mares y de los ríos que no tengan aletas ni escamas, sean reptiles y otros animales acuáticos. No comerán su carne y rechazarán su cadáver, porque ustedes los considerarán animales inmundos. Todo animal acuático que no tenga aletas ni escamas será para ustedes animal inmundo. Hermanos, y así sigue la lista. Entonces, Pedro y los judíos hayan sido formados así. Hasta la actualidad el judaísmo honra la lista de Levítico 11. ¿Ah? Hasta la actualidad. Y suena solemne, y suena contundente, y muchos cristianos, o muchos que se dicen cristianos hoy, todavía observan esta lista. Y lo observan con temor, y lo observan con temblor, y lo aceptan y lo creen como palabra de Dios. Sí, de veras, ay. Yo mismo, 35 años de mi vida, nunca comí camarones. Tampoco cerdo. Ah. 35 años de mi vida, hermano. No comí pescado sin escama. Tenía que preguntar si era pescado con escama. Pero entonces, hermanos míos, usted tiene que haber aprendido a estas alturas la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué enseñó Jesús? ¿Qué vivió Jesús? ¿Y cuál tiene más peso que aparentemente, dice el verso 1, el Señor le ordenó a Moisés y a Aarón, el Señor? Muchos dicen, fue orden de Dios. Pero entonces Jesús, ¿qué enseñó? Por favor, Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7, 14 al 21, vamos a leer. ¿Lo tiene ahí? Hermano, usted puede ayudar a muchas personas a entender el nuevo pacto. ¿Ah? ¿Cuántos alaban el precioso nombre del Señor? Usted puede ayudar a muchas personas a entender quién es Jesús y por qué somos cristianos y por qué su enseñanza trasciende y rompe moldes, rompe paradigmas. ¿Ah? Y miren, a ver, la historia está completa desde el principio, pero veamos desde el 14 en adelante. De nuevo Jesús llamó a la multitud: escúchenme todos, dijo, y entiendan esto. Nada de lo que viene de afuera puede contaminar a una persona. Nada de lo que viene, o sea, de lo que comemos, ¿verdad? Más bien lo que sale de la persona es lo que contamina. Después de que dejó a la gente y entró a la casa, sus discípulos le preguntaron sobre la comparación que había hecho.
tampoco ustedes pueden entenderlo, les dijo. No se dan cuenta de que nada de lo que entra en una persona puede contaminarla, porque no entra en su corazón, sino ¿dónde? En su estómago, y después va a dar al desaguadero. Con esto Jesús, ¿qué dice? Con esto Jesús declaraba limpios todos los alimentos. Ahí está. ¿Cuál tiene más peso? Levítico 11 o las palabras de Jesús. ¿Cuál tiene más peso? Si no le podemos dar nosotros más peso al antiguo pacto, a las leyes mosaicas, tenemos que darle peso a las palabras de Jesús, a la enseñanza de Jesús, a las prácticas de Jesús, al ejemplo de Jesús. ¿Lo alabamos? Con eso Jesús declaraba limpios todos los alimentos, aunque eso no significa que vamos a ser descuidados en la alimentación. Claro que no. You know that, right? El exceso de azúcar, el exceso de carne, usted sabe lo que puede ocurrir. ¿Ah? El exceso de lo bueno no es nunca saludable. Para tenemos el Espíritu Santo que nos inspira y nos dirige. ¿Lo alabamos? ¿Ya? Porque de adentro del corazón humano, ojo con esto, porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Alabado es el precioso nombre del Señor. El Señor nos enseña contundentemente qué es lo que hace daño, qué es lo malo, qué es lo impuro. ¿Ah? Nada tiene que ver con los alimentos. Aunque también sabemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y tenemos que administrar bien nuestra alimentación, nuestra nutrición. ¿Lo alabamos? Entonces, hermanos míos, yo mismo tuve que renunciar a ese tipo de práctica que se centraba en el antiguo pacto, condenando a la gente que comía cuy, el cuy chactado. ¿Han escuchado ustedes del cuy? Una especie de roedor domesticado en Perú. ¿Ah? Domesticado. Ya de familia del conejo y algo así, ¿no? Y tantas cosas. Y hay asuntos que hay que reaprender en la vida. Un texto más sobre esto, hermanos. Está, por favor, en 1 Timoteo 4, 1 al 5. Amén. Entonces Jesús nos está dando un nuevo molde. Amén. Está rompiendo también un paradigma. Porque esto fue una respuesta a una acusación acerca de los rituales judíos. Y Él vino a romper todos esos moldes. 1 Timoteo 4, 1 al 5. Ahí está en la pantalla, ¿verdad? El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos que abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Amén. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia endurecida. Prohíben el matrimonio y no permiten comer ciertos alimentos que Dios ha creado para que los creyentes, conocedores de la verdad, los coman con acción de gracias. Porque todo lo que Dios ha creado es bueno y nada es despreciable si se recibe con acción de gracias. Por eso usted no se olvide de orar antes de los alimentos, ¿eh? Algunos oran después, no sé por qué. Hay que orar antes de comer los alimentos, dice, con acción de gracias. Pues la palabra de Dios y la oración aleluya. 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 El bistec, el lomo saltado, el ceviche mixto. Ahora ya puedo comer ceviche mixto. Pues la palabra de Dios y la oración lo santifican. Alabado es el precioso nombre del Señor. Hermanos míos, esta es la enseñanza del nuevo pacto. Esta es la enseñanza de los apóstoles que se desprende
de la enseñanza de Jesús acerca de los alimentos. Y la visión entonces de Cornelio y la visión de Pedro también tienen que ver con esto, aunque mucha gente lo quiera negar, aunque muchos dicen que no tiene que ver nada, porque el objetivo final era la apertura del evangelio a los gentiles. Claro que sí, sin embargo, esta visión, esta enseñanza tiene que ver también con dejar los antiguos moldes, con romper paradigmas establecidos. ¿Cuánto lo alabamos? Entonces el pueblo de Dios es un pueblo de visión. El pueblo de Dios es un pueblo que obedece, que sigue a Cristo. Y así como Él rompió paradigmas, el pueblo de Dios, la iglesia, es también una iglesia, un pueblo que rompe paradigmas. Y aquí viene lo más difícil. El tercer punto. El tercer punto. Viene lo más difícil, hermanos. ¿Sigo o no sigo? Aquí paro. Aquí viene lo más difícil de entender. Espero que al final no me apedreen. El asunto de la acepción de personas. La acepción de personas. Volvamos a Hechos 10, por favor. Volvamos a Hechos 10. ¿Qué dice el versículo 15? A ver, ¿quién lo quiere leer? Verso 15. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Aleluya. Lo que Dios limpió, lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Dios es un Dios soberano para salvar. Amén. Dios, hermanos míos, es quien creó el universo y creó las razas. Te creó a ti, me creó a mí, pero creó también al egipcio, al chino, al japonés, al africano, al asiático, al europeo. Amén. Y su soberanía, hermanos, está lista, y su plan de salvación está listo para salvar a todos. A todos. El plan de salvación está disponible para todos. ¿Cuánto decimos amén, hermanos? Si no, ¿cómo crees que te llegó a ti? Para salvarte. Para que tú tengas esa paz, ese consuelo, esa esperanza en tu Dios Redentor, en mi Dios Redentor. Amén. No lo llames impuro. Amén. Y el siguiente versículo, ¿qué dice? Esto sucedió, ¿cuánto? 3 veces. Vuelvo a enfatizar esa pedagogía. 3 veces. No lo llames impuro. No lo llames impuro. Y la tercera vez con un jalón de orejas. No lo llames impuro. Si Dios ya lo limpió. Si Dios ya lo rescató. Pero Señor, Él no es de mi país. Pero Señor, Él no es de mi pueblo. Pero el Señor, Él no cree como yo. Pero Señor, Él no asiste todos los fines de semana a la iglesia. Pero Señor, yo hago más que Él. Yo hago más que ella. Dios limpió, no lo llames impuro. ¿Lo alabamos? 28. 10:28. Entonces les habló así: usted sabe muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite. Pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Aquí ya vienen las nacionalidades, ¿no? El asunto de las razas. Por eso, hermano, un cristiano no es racista. Un cristiano no debe discriminar a nadie. Por ninguna razón. For no reason in English, right? No hay razón para discriminar a nadie, porque aquí
categóricamente, contundentemente, soberanamente, miren, ¿no? Pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Siente esa palabra para ti. Siente esa palabra para mí esta hermosa mañana. Yo lo siento aquí, hermano. Es un llamado poderoso para mi vida. Yo quisiera que usted también sienta lo mismo en el poder del Espíritu Santo. El Espíritu que estableció la iglesia. El Espíritu que ha dirigido la iglesia a través de los siglos. El Espíritu que ayuda en el establecimiento de esta congregación, hermanos míos. Está hablando también esta mañana. Y está diciendo esto. Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar inmundo e impuro. Porque a veces lo hacemos. Entonces, el verso 34. Pedro tomó la palabra y dijo: ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos. ¿Otras versiones? Ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Hay otras versiones diferente a eso? Ahora, si Dios no hace acepción de personas, si Dios no hace favoritismos, ¿quién es el que sí hace acepción de personas? ¿Quién es el que sí hace favoritismo? Nosotros. ¿Lo alabamos? El verso 45. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los no judíos. Oiga con esto. Otra vez el mismo énfasis. Otra vez el mismo llamado para ti y para mí. Ahora, si nosotros no aprendemos este mensaje, hermanos míos, nuestra militancia también es una militancia seca. Una militancia sin frutos. Una militancia improductiva. Una militancia sin trascendencia. Porque como cristianos del siglo XXI estamos llamados a entender este mensaje. Porque todavía hoy en día tenemos prejuicios. Y mucho del divisionismo que hay en nuestra comunidad de creyentes, cristianos, en todas las lenguas, en todas las razas, y como comunidad hispana, es justamente que nos encerramos en nuestro marco de pensamiento y despreciamos al otro, discriminamos al otro, señalamos al otro. Y el texto dice que el Espíritu Santo, ellos creían que solamente se tenía que derramar, se podía derramar en los judíos, o a los que creyeron hasta ese momento, a los que participaron en el gran día del Pentecostés. Pero no, Dios es grande para usar a las personas que ni siquiera nosotros nos imaginamos que puedan ser usados. El poder de Dios para evangelizar es tan poderoso, hermanos, que nos anima a romper barreras de discriminación, barreras de segregación, racismo, y nos compelen a practicar el gran mandamiento del Señor. A veces nos cuesta creer que Dios nos ama todo por igual, que Dios valora la dignidad de cada persona. De cada persona. No importa su origen. Pero tenemos que ser siempre consecuentes con esta palabra. Tenemos que ser siempre, hermanos míos, estar apercibidos para vivir de acuerdo a esto. Y entonces
tendremos libertad para vivir una vida cristiana auténtica. Tenemos libertad para vivir una vida también de servicio ilimitado. Porque la gracia de Dios es ilimitada para todos. La gracia de Dios no solo es para un grupito, no solo para un determinado grupo de un país. La gracia de Dios no solo es para trinitarios, para los solo Jesús, pentecostales, presbiterianos, adventistas, bautistas. Está abierta para todos. El Espíritu Santo puede obrar en todo tipo de personas, religiosas y no religiosas, hermano. A veces nos cuesta creer que Dios puede usar hasta los ateos para bendecir al mundo. ¿Cuántos de nosotros usamos Facebook? Sin miedo, no vamos a salir en las cámaras. ¿Cuántos de nosotros usamos Facebook? Aleluya. Usamos Facebook. ¿Quién fundó el Facebook? ¿Quién? ¿Sabe usted la biografía del que fundó? A ver, vamos a ver la carita del que fundó. Ahora sí el PowerPoint, querido. Ah, sí, acá el hombre lo sabe, ¿eh? ¿Quién fue? Zuckerberg. Ajá, ahí está, vamos a ver la carita del fundador de Facebook. ¿Está listo ahí el PowerPoint, querido? Solo que hay que cerrar el whole lyrics, creo. Hermano, usted sabe que el fundador de Facebook en sus días de juventud y en el tiempo en que creó Facebook era un ateo. Ahí está. Sí, creció en la tradición judía, pero luego abandonó todo tipo de creencia. Fue un ateo. Ahora, supuestamente volvió a la fe cuando se casó y ya empezó a hablar en favor de la importancia de la religión, ¿no? Y el año pasado él dio un saludo por Merry Christmas y también por la Hanukkah, es una fiesta judía, ¿no? Pero ¿cuántos de nosotros somos Facebook? ¿Es un discípulo de Cristo? ¿Un militante cristiano? No lo es. Pero qué bien que ponemos nuestras historias allí. Qué bien que nos comunicamos por el Messenger. Qué bien que posteamos casi a diario o a la semana o al mes. O sea, Dios es un Dios que no hace excepción de personas. Muchas veces nosotros lo hacemos. Muchas veces nosotros lo hacemos. Dios es capaz de usar, hermanos míos, hasta la persona que no creemos posible que Dios lo use en beneficio para bendición de tantas personas. Siguiente, querido Fernando. Bueno, ahí está. Ahora, esa letra, yo no voy a preguntarlo a los que no son mexicanos. Los mexicanos lo voy a exceptuar porque puede que sí, sobrado ya lo sacan. Pero voy a preguntar a los mexicanos, ¿quién compuso estas letras? ¿Quién escribió? A los que no son mexicanos, perdón. Dice, abrázame que el tiempo pasa y ese no se detiene. Abrázame muy fuerte, amor, que el tiempo en contra viene. Abrázame que Dios perdona, pero el tiempo a ninguno. Abrázame que no le importa saber quién es uno. Abrázame que el tiempo pasa y Él nunca perdona. Ha hecho estragos en mi gente como en mi persona. Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel amigo. Abrázame muy fuerte, amor. Y qué lindo que una pareja esta mañana está bien abrazada, ¿ves? Alabado sea el nombre del Señor. Los que no son mexicanos, ¿quién escribió estas letras? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Es importante el abrazo en la familia? ¿Es importante el abrazo en los matrimonios? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Quién no quiere un abrazo cuando está down? Cuando está triste o cuando cometió un error, cuando falló, o cuando se siente solo, o cuando siente que los planes no van.
no salen. ¿Quién no quiere un abrazo? ¿Acaso cuando un muchachito se reencuentra con su padre o con su madre después de 10 años separados por el bendito país del sueño americano? Me ha tocado a mí recibir en el aeropuerto a varios niños, a varios adolescentes que se reencuentran con sus padres después de 10, 15 años. Hermano, ¿qué es lo primero que hacen cuando se encuentran? Un abrazo, hermanos, fuerte. Y yo he visto llanto, yo he visto alegría, yo he visto emoción. ¿Y saben quién compuso estas letras? Alberto Aguilera Valadez, más conocido como Juan Gabriel. Ahora, obviamente, el mundo está dividido en gente que lo aprecia, que lo ama, y gente que lo odia. ¿Y lo odian por qué? Por su orientación sexual. Por su orientación sexual. Y tristemente, los que lo odian por su orientación sexual se identifican como cristianos. Como cristianos. Eso es lo triste, hermanos. Eso es lo triste. El asunto, hermanos míos, es que queremos centrar esto de la no acepción de personas en el asunto de que Dios le da valor a la dignidad de la persona, a la dignidad del ser humano. No estamos hablando de vida pecaminosa. Amén. El plan de salvación es para salvar al hombre del pecado. ¿Lo alabamos? Pero estamos hablando de la dignidad, del valor ante Dios y el mundo de una persona, de un ser humano. De eso estamos hablando. Y de eso enfoca la Escritura también. Hermanos y hermanas, ¿entendemos la palabra? ¿Entendemos el mensaje? Cuando Dios de manera contundente, varias veces, repetidamente dice que no hace acepción de personas. Seguimos. Dios puede usar a un enfermero de veteranos para una causa justa. Dios lo puede usar. Dios puede usar todo. Un clérigo, un ministro religioso, para causas nobles, para causas justas, para bendecir, lleno del Espíritu Santo. Dios puede usar. Seguimos. Dios puede usar con poder a los miembros de la iglesia cristiana, discípulos de Cristo de Getsemaní. Dios nos puede usar con poder, hermanos. Dios no hace acepción de personas. Solo tienes que ponerte a su disposición. Solo tienes que romper marcos de pensamiento que te atan a la inacción. Prejuicios que todavía tienes y tenemos, que no nos permiten y no nos dan esa libertad de evangelizar, de gritarle al mundo que hay salvación en el nombre de Jesús. No importa quién eres, pero existes, pero eres, pero estás, pero vives. Hay salvación en el nombre de Jesús. Las buenas nuevas rompen moldes. El poder del Espíritu Santo rompe viejos moldes y paradigmas. Las buenas nuevas siempre serán buenas noticias para todos, sin acepción de personas. ¿Lo alabamos? Amén. Dios quiere salvarnos del pecado a todos, a todos. A todos.
No importa si uno es ateo, religioso, no religioso, filósofo, periodista, agnóstico, homosexual, síndrome de Down, autista. No hay acepción de personas. No hay acepción de personas. Entonces, mi hermano y mi hermana, ¿estamos listos para predicar buenas nuevas? ¿Estamos listos para, como iglesia, romper viejos moldes y paradigmas y prejuicios? ¿Cuántos alaban el precioso nombre del Señor? No nos pongamos tristes, hermanos. En el poder del Espíritu hay poder para romper prejuicios, para romper barreras. ¿Cuántos alaban el precioso nombre del Señor? En esto conocerán que son mis discípulos, sentenció el Señor, si se tienen amor los unos por los otros. Y esas son realmente buenas noticias de salvación. Que el Señor nos ayude a no hacer acepción de personas en nuestra tarea de evangelización. Que el Señor nos ayude a vivir un cristianismo auténtico que rompa paradigmas y con el poder del Espíritu Santo arranque de nosotros todo prejuicio que viene de una formación de infante o que viene de tradiciones de antaño que muchas veces tienen siglos de siglos y cuestan romper aquí en nuestra mente. Que Dios los bendiga, hermanos. Es mi sincero deseo y oración esta hermosa mañana. Gracias. Gloria a Dios.